Han pasado 26 años de la fatídica noche navideña en la que fue asesinada. Y todavía, su crimen, uno de los más resonantes de la década de los 90, continúa impune. Hoy te voy a hablar sobre el caso de JonBenét Ramsey. JonBenét Patricia Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta. Cuando apenas tenía solo un año se mudaron a Boulder, Colorado. Su nombre es la combinación del primer y segundo nombre del padre, JonBenét. Su padre en ese entonces era un hombre de negocios, presidente y jefe ejecutivo de Access Graphics, una compañía de servicios informáticos. Su madre era una mujer llamada Patricia Ramsey o también conocida como Patsy Ramsey, quien fue reina de belleza en su juventud y que obtuvo el título de Miss West Virginia en 1977. Su familia también estaba conformada por su hermano, Berk Ramsey, que era 3 años mayor que JonBenét. Su madre la anotaba en todos los concursos de belleza infantil que se realizaban en Estados Unidos, por lo que obtuvo a su corta edad diversos títulos, incluyendo America's Royal Miss, Little Miss Colorado y National Teeny Miss Beauty. Se dice que era una niña alegre, extrovertida y que disfrutaba ser el centro de atención. JonBenét estaba inscrita en Eagle Peaks Elementary School en Boulder. En la cena de Navidad de 1996, la familia Ramsey visitó a unos amigos, los White, y volvió temprano a casa ya que al día siguiente iban a viajar a Michigan. El 26 de diciembre del mismo año, de acuerdo al testimonio de Patsy, ella se levantó a las 5:30 de la mañana. Al dirigirse a la planta baja de su casa, encontró una nota en la escalera. La nota estaba escrita a mano, contenía 3 páginas, en las cuales decía que una banda extranjera había secuestrado a JonBenét. Ellos pedían por su rescate $118,000. La carta también decía que la familia no debía llamar a la policía si quería volver a encontrar a JonBenét con vida. Pero, desesperada ante la situación, Patsy llamó a la policía a las 5:52 de la mañana. Cabe mencionar que después de la llamada al 911, Patsy llamó a sus amigos y familiares. 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And my daughter's Does gone. it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. There's a ransom note here. It's a ransom note? It says SBTC. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you Kathy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Please. Okay, I'm sending an officer over, okay? Do you know how long she's been No, gone? I don't. Please, we just got out. Is she right here? Oh my God, please. Okay, girl. There's somebody. I am, honey. Please. Take a deep breath, Please, okay? hurry. Patsy, 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 Patsy. Después de unos minutos la policía llegó a la vivienda y se realizó un registro superficial de la casa, pero no se encontró ninguna señal de entrada forzada. A la 1 de la tarde, la detective Arndt pidió a John Ramsey y Fleet White, un amigo de la familia, que registraran la casa para ver si algo parecía estar mal. Comenzaron su búsqueda en el sótano. John abrió la puerta y encontró el cuerpo de su hija en una de las habitaciones. La niña fue encontrada tendida en el suelo, boca arriba. Estaba cubierta por una sábana, tenía una cinta adhesiva en la boca, un cordón alrededor del cuello y las muñecas, y arañazos y marcas por todo el cuerpo. El informe de la autopsia declaró que la causa oficial de la muerte fue asfixia por estrangulación con fractura de cráneo, causada por un objeto pesado. Además, los oficiales encontraron indicios de posible agresión sexual. La detective inicialmente a cargo del caso, Linda Arndt, mandó a investigar la nota de secuestro. Se descubrió que el papel utilizado por los captores provenía de un cuaderno de los Ramsey y que después de escribir la nota, la volvieron a colocar en su lugar original junto al rotulador con el que la escribieron. Asimismo, hendiduras en el cuaderno señalaban que los criminales habían hecho varios intentos antes de colocar la nota en la escalera. También se estimó que la escritura de la misiva llevaba por lo menos 20 minutos. Por otra parte,
Un lingüista forense, Jim Fitzgerald, creó un perfil del autor, identificándolo como alguien de buena educación por la escasez de fallos gramaticales, nativamente angloparlante. Estimó su edad por encima de 30, y consideró que fue mujer quien escribió la nota, puesto que usaba mucho lenguaje maternal. John señaló a la policía que la cantidad que exigía la nota era la misma que había recibido como recompensa, lo que sugería que alguien quien tendría acceso a esa información estaría involucrado en el crimen. Así que los investigadores analizaron varias teorías considerando a los empleados de Access Graphics. Sin embargo, no se llegó a una conclusión definitiva. En el año 2016, unos especialistas analizaron el caso, quienes se percataron que la nota era inusualmente larga y que era muy extraño que se escribiera en la escena del crimen. Opinaron que el 76% del contenido de la carta era obsoleto y que ésta pudo haber sido escrita en solo 4 párrafos. El análisis de la escena del crimen desató demasiadas inconsistencias que hicieron desconfiar de la teoría del secuestro, ya que en el sótano había una ventana que daba al exterior y tenía uno de sus cristales rotos. El primer impulso fue pensar que alguien pudo haber entrado por aquella ventana y sacar en contra de su voluntad a la niña de su cama. Sin embargo, hubo algo que hizo replantearse esta cuestión, y es que en esa ventana había una telaraña que permanecía totalmente intacta. Si alguien hubiese ingresado a través de esa ventana, una de las consecuencias es que se hubiese llevado consigo parte de esa telaraña, cosa que no fue así. Además, el padre declaró que el cristal ya llevaba roto varios meses y todavía no la había arreglado. Conforme iba avanzando la investigación, la opinión pública puso sus sospechas en la familia, en especial por su singular comportamiento. Las notas decían que los Ramsey contrataron al instante abogados especializados en casos difíciles y un agente de relaciones públicas que llevara los vínculos con la prensa. Al mismo tiempo, los padres se negaron a colaborar con la policía. Una de las teorías planteaba que John Bennett había sido asesinada por su madre, que cansada de su incontinencia nocturna, la golpeó y estranguló para encubrir lo que había sucedido, después de pensar erróneamente que ya estaba muerta. Una de las pruebas que incriminaron a la madre fue la carta hallada, que había sido escrita con un bolígrafo y con papel de un cuaderno que eran de su propiedad y que tenía en una de las habitaciones de la casa donde había instalado su despacho. Además, la prueba grafológica determinó que la letra era muy similar a la de la propia Patsy. Forenses expertos en lenguaje corporal analizaron los gestos de John y Patsy en sus primeras apariciones en televisión. Are you fully convinced that your daughter was kidnapped by some outsiders outside your family or circle of friends? Yes. Shaking her head no. It's just so hard to know. Shaking her head no, and then when John says yes, she changes her head to a nod up and down. What I find interesting here, Jim, is he said yes. That's an answer to that question. Are you fully convinced that your daughter was kidnapped? Yes. Does he say anything else? It's just so hard to know, but our family is a loving family. It's a gentle family. Why throw that in there? It's not necessary. You have your answer, yes. Right. But he wants to make sure the listener or the viewer hears we are a loving and gentle family. Gentle. That's the message being sent here. Patsy nunca fue procesada porque no se encontró una prueba definitiva que la incriminara directamente con el asesinato de su propia hija. Falleció en 2006 de un cáncer de ovarios. Los focos también se centraron en Yoon como responsable del asesinato. Los indicios que aparecían poco a poco sugirieron que había estado abusando sexualmente de su hija tiempo atrás y que, incluso, ambos progenitores participaron en juegos sexuales con la pequeña la misma noche en que murió. Sin embargo, los restos de ADN en la ropa interior de John Bennett, que no coincidían con ningún perfil, fueron investigados y al parecer pudieron comprobar que el ADN se transfirió durante el proceso de fabricación. También fue sospechoso por la cantidad que exigía la nota de secuestro, ya que era la misma que había recibido un tiempo atrás. Además, los investigadores se preguntaron el por qué un secuestrador solo había pedido justo aquella cantidad, lo cual era muy sospechoso. Incluso se dijo que el padre alteró la escena del crimen a propósito, pues al descubrir el cuerpo, la llevó hasta la sala para volverla a dejar en el suelo del sótano un tiempo después. A pesar de la edad de Berg en ese entonces, no pudo escapar de las sospechas. El carácter de Berg se describía como tímido, introvertido y poco hablador. No le gustaba socializar y su círculo de amigos era bastante reducido.
Incluso rechazaba abiertamente a las personas manifestándoles su desagrado cuando se dirigían a él. Esto pudo suponer rechazo hacia su hermana, ya que desde que comenzó a aparecer en concursos de belleza y desfiles a los 4 años, se convirtió en el centro de todas las miradas. Aunque la familia aseguró que ambos chicos tenían una buena relación, en el verano de 1994, Berg golpeó accidentalmente a JonBenét con un palo de golf en el rostro mientras jugaba. La mejilla izquierda de la menor tuvo que ser reconstruida por un cirujano plástico. Una de las teorías que más credibilidad obtuvo por parte de los investigadores surgió a raíz de lo hallado en el estómago de JonBenét cuando se realizó la autopsia. Los agentes consideraron que aquella noche, Berg se levantó de su cama y bajó hasta la cocina donde se encontraba su madre, quien le preparó una ración de piña con leche. JonBenét también bajó y agarró algunas porciones de piña del recipiente. Berg, cansado de su hermana, tomó una linterna que se encontraba sobre la mesa y la golpeó en la cabeza, causándole la fractura en el cráneo y la muerte instantáneamente. Al principio, esta teoría no se consideraba posible, ya que no creían que un niño de esa edad tuviera la fuerza suficiente como para romper el cráneo de su hermana. Luego de algunos experimentos, se probó que esto sí era posible. Esto llevó a la conclusión de que tanto Patsy como Joan hicieron todo lo que estuvo a su alcance para cubrirlo y que él no fuera judicializado. También se especuló que la niña pudo haber recibido algún tipo de descarga con una pistola eléctrica para quedar inconsciente. Esto se dedujo a causa de 2 marcas que la niña tenía en la espalda. Sin embargo, las marcas que dejan estas son alargadas y no como las que tenía la víctima. Las pistolas eléctricas no hacían que la persona quedara inconsciente, sino todo lo contrario, hacían que recibiera una carga de adrenalina. Tras las pruebas realizadas para intentar averiguar cuál fue el objeto empleado, se percataron que en el escenario del crimen había un circuito de tren de juguete que pertenecía a Berg. Al comparar la distancia de los enganches de los rieles con las marcas, se dieron cuenta de que coincidían a la perfección, lo que sugería pensar que pudieron haber empleado esos rieles para verificar si JonBenét seguía con vida. Después de la llamada al 911, Patsy trató de colgar el teléfono pero no lo hizo correctamente, lo que hizo que captase algunas voces de fondo que luego fueron investigadas por el FBI. Entre estas voces, estaba la de Berg, quien según Patsy, durmió toda la noche. Esto hizo sospechar aún más de él. Días después de la muerte de JonBenét se le realizaron diferentes entrevistas. Con una actitud tranquila fue respondiendo las preguntas que se le hacían sin mostrar mayor interés en el suceso. Esto llamó la atención de los investigadores, pues Berg acababa de perder a su hermana de una forma muy traumática y no parecía habérsele afectado. Años más tarde, accedió a una nueva entrevista y su actitud era altamente sospechosa. Con el paso del tiempo, más sospechosos se sumaron a la lista. En 2006, Joan Mark Carr, un exmaestro de escuela, confesó por correo a un profesor de Colorado que había matado a la niña en un juego de amor que salió mal. En su confesión, había proporcionado solo hechos básicos que eran de conocimiento público y no proporcionó ningún detalle convincente. Quedó libre de este crimen, pero se le procesó por pornografía infantil. En 2019, Gary Oliva dijo haber sido la persona que le quitó la vida a JonBenét. Incluso redactó una carta donde aseguraba ser su asesino. Sin embargo, su perfil fue desestimado. Con el caso en suspenso, en 2019 surgió una nueva teoría. Un testimonio aseguró que Randy Simmons, detenido por 15 cargos de pornografía infantil, podría ser el responsable. También se llegó a sospechar del Papá Noel del pueblo, Bill McReynolds, un admirador que tenía una buena relación con la niña. De igual forma se sospechó de Michael Elgott, quien vivía en Boulder y que tenía antecedentes por agresión sexual. Inclusive varios medios llegaron a especular que la pequeña no estaría muerta y que en realidad sería Katy Perry. Según una teoría que se presentó por primera vez en 2020, Maxwell y Epstein, quienes son acusados de abusar sexualmente y traficar a decenas de niñas, podrían estar conectados con lo que sucedió esa trágica noche de Navidad de 1996. Esto se dedujo porque una mujer que se parece mucho a la supuesta Ghislaine Maxwell se ve en el fondo de una de las últimas fotos de JonBenét viva. Los restos de JonBenét se encuentran en el cementerio de Atlanta, junto a su madre Patsy. Hasta ahora la pregunta que ha resonado una y mil veces en estas 2 décadas es, ¿quién mató a JonBenét?